Bienvenidos a otro micro de Acción Ganadera. Si te interesan nuestros temas, te invitamos a darnos un like y a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias. Hoy en Acción Ganadera nos vamos a dedicar a los mercados ganaderos con un especialista en el tema, Diego Ponti. Diego es licenciado en Economía y Administración Agraria, egresado de la Universidad de Buenos Aires. También es un especialista en gestión de la cadena de valor de la carne bovina, de la Escuela para Graduados, también de la Universidad de Buenos Aires. Pertenece al área ganadera de AZ Group desde el 2017 y hasta ahora. Es asesor de grupos empresariales. Bueno, tiene un currículum muy extenso, es docente en la Universidad de Buenos Aires, también en Uruguay, y entre otros trabajos se encarga o coordina un informe mensual para la Asociación de Creadores de Angus y participa en eventos con charlas y demás también para Angus, ¿no? Y para otros grupos empresariales ganaderos. Hola, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por darnos estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de esta entrevista y de tener esta charla. ¿Por qué no vamos a grano? ¿Por qué no nos contás cuál es la situación actual de los mercados ganaderos? Bueno, arrancamos un 2023 bastante movidito, como para poner un título, por lo siguiente. Primero, arrancamos con una herencia muy pesada del 2022, con precios para la ganadería muy atrasados con respecto a la inflación. Esto abarca desde lo que es invernada y cría hasta lo que es hacienda gorda para faena. Retrasos de precios contra la inflación de un 30 a un 40%. El último precio con un pico destacado lo tuvimos en abril del año pasado y a partir de ahí fue todo estabilidad. Esto tuvo mucho que ver con una mayor oferta, por un lado, que se aceleró hacia fin del año pasado por la seca, por el tercer año niña consecutivo, y del otro lado una demanda argentina, que es el principal consumidor de la carne vacuna que se produce en Argentina, justamente, muy debilitada. Ya venimos diciendo hace años que está debilitada, pero año tras año el poder de compra del salario argentino se va achicando cada vez más. En paralelo, el mercado internacional, que muchas veces parece una panacea y una fiesta que nosotros la vemos desde afuera, le pasó lo mismo que al mercado local argentino. Hasta el mes de abril, mayo, precios internacionales máximos, una cuota Hilton llegando a $17.000 para terminar el año en $10.000. Entonces el mercado internacional tampoco colaboró con grandes cotizaciones como para tener una salida, una válvula de escape a esta mayor oferta. Además de que el mercado internacional sabemos que las exportaciones tienen ciertas limitaciones en Argentina, que no se puede explotar al máximo, pero bueno, dentro de esas limitaciones, un precio en baja internacional, más el atraso cambiario argentino, las brechas cambiarias, los derechos de exportación, etcétera, hicieron que claramente la variable de ajuste en la ganadería argentina sean los precios que recibe el productor. Entonces, a partir de ese atraso fenomenal, empezamos ya a pensar en qué momento la ganadería se va a poner al día. Por lo general, la ganadería no copia la inflación ni el tipo de cambio mes a mes ni día a día, sino más bien que se actualiza de alguna forma tirando a ser media bruta, ¿no? De asaltos, como decimos nosotros. La ganadería se acomoda de asaltos de precios y ese salto de precios es el que el productor está esperando desde el año pasado, que se viene retrasando por esta seca que mencioné al principio. Diego, ¿y cómo venía antes de este último año los precios ganaderos respecto de la inflación, o sea, del resto de la economía? La pregunta es, ¿había colchón, un poco por lo menos de colchón como para aguantar esto? Bien, eso habría que analizarlo por sectores dentro de la ganadería. En términos de precios, desde el 2019 se ingresó en un ciclo de recomposición importante de precios. Empezando por lo que es la cría del ternero, desde el 2019 y hasta estos últimos meses, interanualmente los precios eran superiores a la inflación. De hecho, veníamos diciendo hasta comienzos de esta última zafra, del 2022, que el ternero le ganaba por goleada a la inflación y a cualquier tipo de cambio, ya sea oficial o no oficial. Veníamos de un proceso muy interesante de recomposición de precios. Para los criadores fueron años muy buenos, la zafra 2020, la 2021 y la 2022 incluso. El año pasado fue muy buena porque los precios de los terneros llegaron a niveles récord históricos en abril, mayo del año pasado. Recién ahora, en esta zafra 2023, se va a sentir el congelamiento de esos precios y la suba de los costos. Pero hasta ahí veníamos muy bien en lo que es cría.
Ahora, en lo que es de cría hacia adelante, vamos a poner el ejemplo de un feedlot, la situación es distinta. Porque a nosotros lo que nos interesa en definitiva y a las empresas es el resultado del negocio. Por un lado están los ingresos y por otro lado están los costos. Teníamos por un lado ingresos que se defendían muy bien contra la inflación, la verdad que acompañaban bastante bien a la inflación y al tipo de cambio. Sin embargo, también tenían costos que se comportaban de la misma forma, porque el engordador compraba ese ternero que recién les comentaba que alcanzó precios récord. Entonces se neutralizaba el resultado económico. Entonces, años de muy buenos precios no significan muy buenos resultados económicos. Pero para hablar en general, fueron años aceptables, el maíz estaba más o menos controlado, entonces los resultados de los engordadores a corral estaban bastante bien. Los que hacían a pasto le habían encontrado la vuelta para pagar ese ternero tan caro, porque una de las preocupaciones que tuvimos estos años es que un precio de un ternero que se convirtió en refugio valor, que cada peso que entraba en la empresa se canalizaba en comprar un ternero porque se entendía que la plata se defendía mejor en Hacienda que guardada debajo del colchón, no se podían comprar dólares, las tasas de interés eran muy bajas con respecto a la inflación, entonces veníamos de 2-3 años donde los terneros estaban sobrevaluados y que del ternero hacia adelante había que encontrar la vuelta a ese ternero caro. ¿Cómo se le encontró la vuelta a ese ternero caro? Tratando de meterle kilos baratos. ¿Cómo teníamos kilos baratos? Reimpulsando, vamos a decir, las recrías a pasto. La recría a pasto fue una de las fórmulas que utilizaban las empresas para licuar ese costo del ternero tan caro, sumar kilos a pasto más barato y después recién terminar a corral. Más o menos venía funcionando así y era algo muy sano para la ganadería argentina en general, porque esto ¿qué te genera? Que por un momento quizás no tenés tanta oferta, pero después te empiezan a salir animales más pesados, que es lo que siempre quisimos tener. Una recría, el animal hace caja, termina después a corral y tenemos animales más pesados en la ganadería, eso aumenta la producción y es lo que se buscaba. Sin embargo, vino esta cuestión de la seca, de esta última seca, que vino con una intensidad muy importante, y ahí se empezó a romper se empezaron a romper todas las cadenas forrajeras, se empezaron a adelantar las ofertas, más hacienda, menos demanda, y tenemos los precios que comentaba al principio para este inicio del 2023. Digo, la ganadería se caracteriza por tener ciclos de precios ascendentes y descendentes. ¿Esto es un momento excepcional o es parte de esos ciclos? No sé si es clara la pregunta. Si se están dando condiciones excepcionales en este momento o no. Sí, es verdad, la ganadería se maneja de ciclos que tienen que ver con la biología, que esos ciclos, siempre digo yo, se pueden acentuar por cuestiones climáticas o por cuestiones políticas, ¿no? Las reglas de juego que pueden jugarte a favor o pueden jugarte en contra de los negocios. Hoy yo creo que el ciclo tiene que ver más que nada, esta última cuestión de baja de precios, tiene que ver más que nada con el tema climático, con esta profundización de una mayor oferta y disponibilidad de hacienda que hace que los precios se planchen más. Es verdad que veníamos de precios quedados del año pasado, que eso sí tiene que ver más que nada con la parte de la demanda, ¿no? Una cuestión de la dificultad para convalidar precios hacia adelante. Pero si vos ves los indicadores ganaderos, no estás en un ciclo de liquidación. Por ejemplo, vos me decís, bueno, mira, los precios me decís que están atrasados del año pasado, que este año empiezan mal, que no hay pasto, que el productor está desmotivado y demás, que ahora vamos a hablar de eso. ¿Se ve eso en los indicadores ganaderos? No, yo no veo que aumente considerablemente el porcentaje de hembra en faena. No estamos entrando en una fase de liquidación que ahí te podría decir, sí, mira, estamos entrando en una fase de liquidación donde tenemos precios bajos, los productores están vendiendo cada vez más hacienda, se están desprendiendo de los vientres y probablemente estemos en una fase de liquidación y más adelante vamos a tener una fase de nueva recuperación de precios. Eso no se está dando todavía. No tenemos indicadores de lo productivo que indiquen que estemos entrando en una fase de liquidación. Estamos más bien en una fase de corrección de precios, luego de muchos años, como comentábamos recién, que los precios se mantenían muy bien. Bueno, del lado del consumo comenzó una cuestión de decir, hasta acá llegamos, por más que quiera, no puedo convalidar mayores subas, y ahí la variable de ajuste terminan siendo los precios en ganadería, porque la ganadería también tiene una particularidad de que uno puede estoquear y no puedes esperar momentos de mejores precios. El animal que está terminado, el animal se vende, el mercado te dice claramente cuál es el precio de referencia. Con respecto a los mercados China, además, los mercados que crecieron tanto en los últimos años, y un poco yendo a las perspectivas, ¿no?, para este 2023 en general, no solamente esos mercados. ¿Cuál es tu opinión? O sea, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue la película? Bueno, para lo que es mercado internacional, veo
un 2023 mejor que el 2022, o cómo terminó el 2022, porque había empezado muy bien el 2022, pero tampoco soy súper optimista. ¿Por qué cuestiones? Porque la inflación va a seguir persistiendo en todo lo que es Europa, especialmente como uno de nuestros principales clientes. Eso no se soluciona de un día para otro. Las tasas de interés van a seguir siendo elevadas para contener la inflación. Eso va a hacer que la recuperación económica sea más lenta de lo esperado. Pero, sin embargo, ya veo después de este invierno europeo, cuando termina nuestro verano, veo una mejor posición para los precios. De hecho, en estos días ya se está viendo recuperación de precios. Para lo que es novillo, especialmente para lo que es Hilton, que es pastoril, estamos viendo ya mejores precios para lo que es Hacienda con destino a lo que es Unión Europea y veo en Europa mejores condiciones que lo que fue el fin del año pasado. Ahora, lo que es China, por un lado, sabemos que China va a seguir comprando y en el 2023 va a importar más carne que la que importó en el 2022. Eso está muy bueno desde el punto de vista del volumen. Sabemos que China ya se inclina a partir de ahora para una política más expansionista y cortando ya con esas restricciones tan fuertes del COVID, de las cuarentenas y demás, que eso está muy bueno. Pero somos más cautos también con China por el tema de que es un comprador muy impredecible. Hoy están en plena expansión de los contagios porque volvieron todos los chinos a recuperar su nivel de vida o sus formas de vida tradicionales y eso genera un poco de ruido y temor a ver cómo va a responder los sistemas sanitarios, etcétera. Sin embargo, que China haya decidido volver a priorizar un poco más la parte económica, volver a priorizar recuperar los niveles de actividad que tenía prepandemia, es un punto a favor y yo creo que también le va a jugar a favor a las cotizaciones de la carne. Entonces veo un 2023 mejor que lo que fue el segundo semestre del 2022, pero tampoco, para ser súper optimistas, no vemos un efecto rebote con precios extraordinarios como tuvimos a principios del año pasado. Entonces, ¿qué le podemos recomendar a los productores, a los ganaderos argentinos? ¿Cautela? ¿Cuál sería Bien. la recomendación? Perfecto. Va parte de la recomendación y parte también de los comentarios que escuchamos nosotros en las empresas a diario, en los grupos ganaderos y demás. 2023 es un año para ser conservadores, estar atentos a las oportunidades que en Argentina siempre aparecen, pero un año de conservadores, para estar conservadores. No es un año que nosotros veamos que las empresas vayan a fondo con inversiones. Están esperando mucho también el escenario electoral, que pinta la previa a lo que van a ser las elecciones presidenciales, pero un año en que la mayoría de empresas seguramente va a estar muy conservadoras y tratando de mantener a rajatabla todas las ventajas que se lograron en los últimos años. Esto me refiero a todo lo que es lo productivo, ¿no? Todas las mejoras de inversiones que se hicieron en genética, en reproductores, en manejo, etcétera. Bueno, todos esos logros que se empezaron a ver con mayor eficiencia productiva, mayor producción, etcétera, se quieren mantener. Entienden que es un mal momento para salir, porque estamos en un mercado que está en precios muy bajos, pero tampoco que no es un momento para pisar el acelerador a fondo y ir con superinversiones. Entonces, vamos a un año de cierta estabilidad, atento, como dije, a oportunidades y sí esperar al 2024 con mayor optimismo. Para los tiempos ganaderos, un año, 9 meses, es el cortísimo plazo. Pensemos hoy que el que compra un reproductor está pensando en los 4 o 5 años que vienen. Entonces, fundamental que mejore el clima y a partir de ahí seguramente las expectativas se irán cargando en función de lo que pase con el escenario político en las elecciones de este 2023 y seguramente el 2024 se retomará a la senda quizás más optimista y de más inversiones y más concreciones de negocios. Clarísimo, Diego. No me queda más que agradecerte muchísimo que nos hayas dado todos estos conceptos, tu participación en la Acción Ganadera. Y bueno, esperemos poder volver a molestarte, a convocarte para ver cómo siguen los mercados, que siempre es la palabra final, ¿no?, del negocio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Será hasta la próxima.